Brasil, és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bom, então agora nós vamos ver aí a apresentação que o Roderick vai fazer pra gente, tá? Tem ordem de prisão, ordem de tudo. Ele não pode voltar à Venezuela. Está pedindo também, já esteve no Nordeste, já esteve em Fortaleza. Foi ontem de ontem em USP também, falando lá. E a coisa é muito feia na Venezuela, viu? Nós temos que lembrar que são nossos irmãos, vizinhos aqui. E agora ele vai fazer uma apresentação de como está e qual é a situação na Venezuela. Y después, turminha, vamos compartilhar, por favor. Aquí vamos a ver, para reforzar lo que dije al principio, algunas cosas que nosotros presentamos en la Cámara de Diputados, en la audiencia pública que tuvimos en la Comisión de Asuntos Exteriores, y cifras que ellos vieron a continuación, que en Venezuela estamos viviendo una importante crisis humanitaria. Hay un 85% de escasez de medicinas, hay un 77.6% de escasez de alimentos en nuestro país. Hay un 11% de desnutrición infantil. Y si esta cifra llega al 15% en las próximas semanas, los organismos internacionales tienen que verse obligados a intervenir en el caso venezolano. Esto es algo gravísimo. El 72.7% de la población bajó drásticamente de peso en Venezuela por falta de alimento. Y del 8 al 10% de los venezolanos, eso quiere decir al menos 3 millones de personas se alimentan de licho, porque no hay comida. Para comer a diario se necesitan al menos 23.2% del salario mínimo. Se necesitan entre 15 a 17 salarios mínimos para poder comprar la canasta básica en Venezuela. Y para que tengan una idea, el sueldo mínimo, el salario mínimo, en dólares son alrededor de 15, 16 dólares. 82% de los venezolanos, de los hogares venezolanos, están en condiciones de pobreza. Y aquí lo que más sufren con estas cifras son nuestros niños. Estas son fotos de niños venezolanos, que si yo no digo que son de Venezuela, parece que estuviéramos hablando de niños en África. Y estos niños están muriendo de hambre
en nuestro país. Además de esto, las cifras en la salud. Hemos retrocedido 90 años de condiciones sanitarias y protección contra epidemias. 4 enfermedades transmitidas por vectores de forma simultánea azotaron al país el año pasado. El mal de Chagas hace 88 años había sido erradicado y era una enfermedad que solamente se veía en las zonas más pobres. Ahora más de 30 personas han sido diagnosticadas. Del H1N1 pasamos de 179 casos en el 2010 a 2.665 casos tan solo en el primer trimestre del 2017. Otras enfermedades cobraron la vida de 22 niños en el año 2016. Y tan solo en el primer trimestre de este año, 17 niños han muerto por estas enfermedades. 427 niños están desnutridos y en riesgo de muertes. Y de esos 427 niños, tan solo el 50% tiene desnutrición aguda. Entre julio y agosto se registró de este año la muerte de 80 neonatos en la ciudad de Maturín. Fíjense cómo las cifras demuestran que quienes más sufren son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Y esto para nosotros es muy grave, porque estamos hablando de que una desnutrición en toda la niñez venezolana sostenida hace que en el futuro nosotros tengamos una sociedad de jóvenes y de adultos con serias incapacidades para poder hacer grande a nuestra sociedad. Entonces estamos hablando de que esta narcodictadura está poniendo en peligro el futuro real de nuestro país. Este es un caso muy emblemático que les quiero mostrar. Oliver Sánchez. El día que él salió a protestar, miren la cantidad de policías que estuvieron a su alrededor. Él salió con su mamá a protestar y su pancarta decía: quiero curarme, paz y salud. Eso fue en el 2016 y semanas después de esta protesta él no consiguió sus medicinas y murió. Y Oliver significa para nosotros un símbolo de la muerte de los niños en Venezuela por falta de medicinas. Él es un ejemplo de cientos, de miles de niños que sus vidas están en peligro. Para hablarles un poco de la inseguridad, quiero que vean que de 1999 al 2016, las cifras de muerte aumentaron en 522%, pasando anualmente de 4.500 a 27.800 muertes anuales por culpa de las armas de fuego, del AMPA común. Más de 2 millones de venezolanos se han ido al exilio por la inseguridad. Es decir, casi el 10% de nuestra población decidió huir porque no se quería morir en Venezuela. Y casi 64.000 millones de dólares se han ido en costos públicos y privados en función de financiar la protección o combatir la violencia en Venezuela. Esto es una grandísima cantidad de dinero. En Venezuela además la corrupción es algo que está muy presente porque es algo que promueve la narcodictadura. Es muy importante que la ex procuradora, la ex fiscal general, cuando estuvo en Brasilia, denunció esto. Odebrecht entregó 100 millones de dólares a Diosdado Cabello. Eso lo dijo aquí en Brasil. Y eso tan solo es una pequeña muestra de todos los casos de corrupción que hay en Venezuela. Aquí solamente puse algunos. El caso de las cajas alimenticias que la narcodictadura le da a sus militantes, a los seguidores suyos, pues eso es un caso de corrupción escandaloso con México. Cómo utilizan el caso alimenticio para ellos poder enriquecerse. Además de ello, hace años, con la compra de alimentos por las importaciones, fue tanta la corrupción que 5.000 contenedores en las aduanas de alimentos que ellos no repartieron por comprarlos a sobreprecio, se pudrieron, se convirtieron en licho, y la gente se dio cuenta porque la ciudad completa olía muy mal, había un hedor horroroso, y era que 5.000 contenedores de alimentos se habían podrido.
en un país donde la gente se está muriendo de hambre. Además de esto, la Comisión de Administración de Divisas con el control cambiario fue uno de los grandes procesos de corrupción que se generó en Venezuela, y estos tan solo son los más escandalosos de lo que hay. Pero en Venezuela la corrupción es una política de Estado, además de la inseguridad. Para que tengan una idea de las cifras económicas, la inflación puede cerrar este año en 1100%, siendo la actual hasta ahora 800%. Los precios de la Coca-Cola, para ponerles una idea, que al salir de Venezuela en agosto, hoy ya es más del triple o el cuádruple del precio de lo que uno podía comprar un refresco. Se podrán imaginar, con $16, cómo vive una familia pobre con 4 niños, cuando de esos $16, un kilo de leche cuesta al menos $2. Una pasta dental para los dientes te cuesta $1. Entonces, con eso no se puede vivir. Nuestro bolívar se ha depreciado desde hace 2 años en un 97%. La economía registrará una contracción del 8% según la CEPAL, mientras que el FMI estima que sea del 12%. En 3 años se contrajo la capacidad productiva del país en un 32%. Este es el déficit fiscal más alto del mundo, con un 23% del Producto Interno Bruto. Nuestra deuda externa ronda casi un 85% del Producto Interno Bruto, además de estar cuasi hipotecados por compromisos de deuda de más de 20 años. En los últimos 10 años, esto es impresionante, 500.000 empresas han sido fechadas y tan solo 82.000 de esas empresas han quebrado por los controles de precio. El comunismo destruye. El Foro de Sao Paulo destruye las economías, y el destruir las economías destruye la vida de la población, porque las mata de hambre y las mata de enfermedades. Y estos son los 3 grandes pilares de la dictadura: el narcotráfico, el terrorismo y la dictadura cubana. Hezbollah está presente en mi país, las FARC están presentes en Venezuela, el ELN también, y por supuesto la presencia del castrocomunismo dentro de nuestra política interior y también conduciendo nuestra política exterior. Nosotros queremos que vean cómo el terrorismo es parte del Estado venezolano. Fíjense cómo el principal medio de comunicación de Hezbollah promueve al vicepresidente de la República, representante de ellos en toda la América Latina, como el reemplazo de Nicolás Maduro. Y además de ello, el FBI busca a uno de los hombres que tiene enlaces con Hezbollah y con el resto de la región. Vamos a ver la siguiente. Vocês ouviram, né? Vice-presidente da Venezuela é um terrorista. El vicepresidente de Venezuela es un terrorista, claro. Fíjense cómo hay evidencias de que se confirma que Hezbollah entregó pasaportes y visas a terroristas de Hezbollah. Venezuela es gran partidario de la ETA, porque también la ETA tiene lazos con la narcodictadura. Y este terrorista sirio fue capturado en Londres con pasaporte venezolano. Por eso para nosotros es tan importante que se prohíba la entrada de los funcionarios de la narcodictadura a los países de la región, porque uno no sabe si es un terrorista, uno no sabe si es un delincuente, porque ellos están utilizando los pasaportes de Venezuela para el crimen organizado. Además de esto, fíjense cómo Venezuela es tan importante para la ruta de la droga, para América del Sur, para Centroamérica, Norteamérica y Europa. Toda la droga del mundo pasa por Venezuela, y es la droga que produce las FARC, es la droga que produce la guerrilla colombiana. Los principales productores están acá, Colombia y los países que conforman el resto de los Andes, la región andina. Y también esa droga pasa para Brasil y promueve el narcotráfico en Brasil. Y nosotros por eso exigimos y pedimos a las instituciones de Brasil que sean contundentes contra esta narcodictadura. Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana están involucrados en narcotráfico. La familia directa de Maduro fueron encontrados con toneladas de drogas. Y hasta los camiones de la estatal PDVSA
son encontrados con toneladas de droga, con panelas de droga. Y pues la fiscal general Luis Ortega también tiene pruebas sobre ese tema, el cartel de los soles, que es la institución militar involucrada en el tráfico de drogas. Hay muchas pruebas que evidencian la asociación, la promoción y el establecimiento del narcotráfico por Nicolás Maduro y el resto de sus secuaces en Venezuela y fuera de ella. Por tal razón la llamamos la narcodictadura. Esto es una organización del crimen. Y por supuesto, los lazos entre los cubanos y Venezuela son evidentes también, no solamente por el programa de médicos Barrio Adentro, que se parece al de Mais Médicos aquí en Brasil, sino también por la presencia de profesores cubanos, de asesores cubanos dentro de la Fuerza Armada y asesores cubanos dentro de nuestra inteligencia. Porque eso es parte del convenio que ellos hicieron con Cuba, regalándole más de 100.000 barriles diarios de petróleo a cambio de pues toda la inteligencia del G2 cubano en mi país. Para nosotros esto es muy grave, el adoctrinamiento. Miren cómo ponen a los niños en Venezuela a pintar el rostro de Chávez, ¿no? Y hablarles de Chávez y enseñarles la cultura chavista. Eso es algo que queremos que no ocurra aquí en Brasil. Por eso le pedimos, por eso para nosotros es tan importante el apoyo de ustedes. Tienen que evitar a toda costa que los niños de Brasil sean adoctrinados por el Foro de Sao Paulo, porque así ustedes garantizarán que estos niños no crezcan con una mentira en sus mentes, y así podrán garantizar un país libre y una sociedad sana. Por eso nosotros decimos que Venezuela es una amenaza para nuestra población y nuestro territorio, y también lo es para toda la región. Y para eso ha surgido la resistencia civil en Venezuela, que son todos esos jóvenes que ustedes han visto, acompañados del pueblo venezolano, que solamente con escudos de cartón, con nuestras máscaras, con nuestros cascos, y con más nada en nuestras manos, salimos a enfrentar a esta narcodictadura. La resistencia es la verdadera oposición en Venezuela. Es una fuerza política organizada que surgió desde la sociedad civil para derrocar a la dictadura. Se organiza en cientos de grupos locales, en 4 tareas: logística, comunicaciones, primeros auxilios y los famosos guerreros. Dentro y fuera de Venezuela, además recaudando fondos y con una vocería internacional, que es la que estamos haciendo ahora, llevando esta realidad al mundo, pidiéndoles que por favor vean a Venezuela a través de nuestra mirada, a través de nuestros ojos. Nuestra postura política se basa en que lo más importante para nosotros es la libertad. Nuestra estrategia, por ello, es la desobediencia civil, como les dije antes, el desconocimiento de las instituciones y de los actores políticos de esa narcodictadura y todo lo que la sostenga en el poder. Además de esto, nuestra visión de país se asocia a la prosperidad. Por eso queremos un gobierno transitorio de 3 fases: una fase de emergencia, una fase de estabilización y otra fase de reformas que permitan que el país pueda continuar hacia adelante. Esta transición tiene que ser un esfuerzo colegiado entre lo más afirmativo de nuestra sociedad civil y nuestros militares venezolanos. La resistencia la apoya la Iglesia, la Fuerza Armada, el pueblo venezolano en su conjunto, y asimismo es respaldada por personajes de la política regional, movimientos y partidos políticos solidarios con nuestra lucha en la región. Nuestro objetivo nacional es desintegrar a la dictadura, pues socavando o destruyendo las fuentes de su poder político. Eso dentro de Venezuela. Por eso han visto que dentro del chavismo hubo una fractura, dentro de ese bloque de partidos de izquierda hubo otra fractura, dentro de la Fuerza Armada hubo otra fractura. Entonces nosotros estamos haciendo que el país se sensibilice en función de nuestra causa, y de esta forma queden de un lado quienes están con el crimen y queden del lado de nosotros, del lado del pueblo, quienes quieren la libertad y la prosperidad de Venezuela. Y nuestro objetivo internacional es alinear a toda la comunidad internacional en nuestra estrategia política, y de esta forma obtener el reconocimiento político necesario
para legitimar los procesos que necesitamos en Venezuela y además buscar el financiamiento necesario para mantener la protesta y lograr nuestros objetivos. Entonces, pues, nosotros estamos en esto, pues Eduardo Vitar y yo somos los que estamos haciendo de embajadores de esta resistencia. Estas son algunas imágenes que demuestran el espíritu de nuestra lucha, el coraje y la valentía de la juventud venezolana, el demostrar que no existe miedo de que tengamos a todos los tanques y todas las armas enfrente. Nosotros vamos hacia adelante. Si tenemos que dar la vida, la damos. Nuestra lucha no utiliza la violencia como herramienta política, sino más bien la alegría y el goce representan el espíritu de nuestra unidad y, por supuesto, acompañados de todo el pueblo venezolano, de todas las edades, de todos los sectores, de todas las clases sociales, y sin importar si era chavista u opositor. Aquí la gente se une por una sola cosa, que es proteger y salvar a nuestro país. Entre algunas cosas que se ha podido ver es que en esta gesta han habido más de 600 presos políticos según las cifras actualizadas de agosto del 2017. Además de esto, han ocurrido entre el 2014 y 2017 200 asesinatos por la dictadura. La mayoría de estas personas asesinadas no son mayores de 25 años. Los colectivos, así como la Guardia y la Policía, son los principales grupos de hostigamiento a la población, grupos terroristas. Han habido más de 4.000 heridos en las protestas. Esta cifra pasó a más de 5.000 luego de agosto. Más de 5.000 personas han sido detenidas en las protestas de 2017 y solamente en julio fueron 1.400 personas metidas en la cárcel. 609 personas fueron procesadas de manera ilegal en los tribunales militares, ilegal, de las cuales 372 fueron privadas de su libertad. Esto no ocurre en ningún otro país de América. Civiles juzgados en tribunales militares. Es un crimen de guerra en Venezuela salir con tu bandera de 7 estrellas a la calle y gritar libertad. Y por más que eso sea un crimen, la gente en desobediencia sale a las calles sin miedo a ser detenido, sin miedo a quedarse en la cárcel, porque es preferible morir de pie que vivir arrodillado a una dictadura. Existe una fuerte persecución política a líderes de la resistencia, como Eduardo Vitar, como mí, como a Nixon Moreno, otro líder de la resistencia, como el capitán Caguaripano, que lo capturaron y que está siendo torturado en Venezuela. Existen casos de torturas y suicidios inducidos a presos políticos. Ha sido muy famoso que esta semana que pasó murió un preso político por falta de atención médica. Entonces tienen a nuestros presos políticos, que son personas inocentes, que no son culpables de ningún crimen, en la cárcel como si fueran basura, como si fuera algo que olvidar allí. Y la gente se pudre allí. No le dan alimentos, no le dan los alimentos adecuados, no les dan medicinas, solamente los dejan allí a que se mueran mientras transita el tiempo. Eso es una tortura como nunca antes se había vivido en nuestra región. Están siendo torturados miembros de la Operación David en la cárcel de Ramo Verde y en la cárcel de La Tumba. Entonces, mientras ellos quieren matar, nosotros queremos vivir. Quiero que se queden con esta imagen. Esta es la imagen de Venezuela, la Venezuela de hoy. Son pocos, ellos son pocos. Tienen armas, pero son pocos. Nosotros somos la mayoría. Y los jóvenes estamos al frente. Y nosotros vamos a avanzar. Y nosotros vamos a vencer. Y por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, pueblo de Brasil. Muchísimas gracias. Bravo! Bravo! Pode ter certeza que vocês têm o apoio do povo brasileiro. E eu não sei se vocês prestaram atenção em algumas coisas que o Rodrigo falou, que a gente pode fazer um paralelo com o que está acontecendo no nosso país. Doutrinação das crianças, o jovem sem armas,
nós estamos desarmados também, como eles, tá? Que são obrigados a enfrentar os tanques de guerra simplesmente com a coragem, né, que eles têm. Ele falou também sobre a presença da ditadura cubana e citou, no nosso caso, o Mais Médicos, que todos nós sabemos para que foi feito o programa Mais Médicos. Ele falou da presença do narcotráfico. Quanto a isso também eu acho que a gente não precisa detalhar mais. Então todo mundo, se fizer um paralelo e uma análise do que está acontecendo no nosso país, vai ver o risco que nós estamos correndo. Mas hoje nós estamos aqui para prestar nossa solidariedade ao povo venezuelano e pedir para que o nosso governo tenha uma posição mais firme em relação à Venezuela. Nós, o povo brasileiro, não podemos aceitar o que está acontecendo lá. E para confirmar, né, para corroborar o que eu estou falando, os líderes de movimento e os ativistas aqui presentes escreveram uma carta aberta que eu vou pedir para que alguns deles façam a leitura. Nós vamos fazer essa leitura em português, em castelhano e em inglês. Fernanda vai fazer a leitura em português. O Paulo Enéas vai fazer em inglês. E a nossa querida Selene vai fazer em castelhano. Vocês podem ter certeza, o que está nessa carta é o sentimento de todo o povo brasileiro. Manifesto dos brasileiros em apoio ao povo venezuelano. Obrigada. Nós, cidadãos brasileiros, estamos reunidos aqui esta noite para prestar nossa solidariedade ao povo venezuelano. A Venezuela vive sob um regime de ditadura comunista, uma ditadura ligada ao narcotráfico, ao crime organizado e ao terror islâmico. O país virtualmente perdeu sua soberania, pois as forças políticas de esquerda socialistas e comunistas, cumprindo ordens e diretrizes do Foro de São Paulo, passaram a aparelhar e a controlar todas as instituições de Estado da República Venezuelana, entregando o país aos interesses de nações estrangeiras de campos comunistas, principalmente a ditadura cubana, e aos regimes chineses e russo, além de se alinhar aos interesses estratégicos do bloco muçulmano. A ditadura venezuelana destruiu a economia do país, levando seu povo à miséria e à fome, e instalou um regime de extinção da liberdade de expressão e de perseguição política a opositores, por meio de prisões ilegais, sequestros e torturas. A repressão violenta imposta pelas forças do ditador Nicolás Maduro já provocou a morte de centenas de civis, especialmente entre os jovens que saem às ruas para protestar contra a ditadura. Diante desse cenário de um flagrante desrespeito aos direitos humanos fundamentais, de atentado contra a vida e a integridade física de civis e do completo cerceamento da liberdade de expressão, o Brasil não pode manter-se calado. A ditadura comunista venezuelana nasceu em grande parte a partir do apoio e do suporte político e diplomático dado ao chavismo pelos governos do Brasil, e principalmente ao governo petista, nos anos de sua formação. Portanto, o povo brasileiro tem hoje a obrigação moral de exigir do governo de nosso país, especialmente ao nosso líder de nossa nação, o nosso presidente Michel Temer, nós pedimos que tomem as medidas duras à ditadura chavista. Nós exigimos sanções a esse regime ditador e assassino. Nesse sentido, nós brasileiros aqui hoje reunidos exigimos que, mais uma vez, esse nosso presidente da República, o senhor Michel Temer,
ordene ao Ministério das Relações Exteriores que adote as seguintes medidas. São elas: a. Rompimento de relações diplomáticas com o regime do narcocomunista, o regime narcocomunista que governa a Venezuela. Que o governo brasileiro declare oficialmente que, em consonância com os principais princípios presentes na Constituição Federal, declare o regime venezuelano como sendo um regime de ditadura e, portanto, ilegítimo, de modo que o regime chavista deixará de ser reconhecido pelo Estado brasileiro como sendo um representante do povo venezuelano. Que o governo brasileiro passe a adotar sanções econômicas e outros mecanismos econômicos e diplomáticos para levar ao fim a ditadura chavista venezuelana, para que a democracia e as liberdades civis possam ser reestabelecidas naquele país e para que os venezuelanos possam, de maneira livre e soberana, determinar os rumos de sua nação. Que o governo brasileiro passe a conceder, nos termos da legislação brasileira, apoio político, diplomático e econômico às forças políticas venezuelanas comprometidas com a democracia e com a liberdade e que não tenham vínculos presentes ou passados com o chavismo, e que esses estejam empenhados efetivamente em combater a ditadura comunista daquele país e a resgatar a soberania venezuelana. São Paulo, 20 de setembro de 2017.